Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿están ahí? Buenas tardes, profesora. ¿Me escuchan, chicos? Ay, ahí Sí, están, ahí están. Yo estaba preocupada de que no se me escuchara o que no me pudieran ver. Chicos, hemos llegado a la última semana. ¡Qué rápido! Vamos hoy día a trabajar lo que corresponde a los signos de puntuación y también al discurso. Así que espero que puedan participar y todo sea claro. ¿Sí? ¿Pueden observar el PPT? Por favor, ¿me confirman? ¿Están observando, chicos? sí, profesora. Ay, muchas gracias, mi pequeña, que está atenta a mis preguntas. Yo imagino que el resto también estará conectándose nuevamente para poder iniciar nuestra clase de hoy con dos temas sumamente importantes. Nos va a ayudar muchísimo para la escritura, para poder utilizar adecuadamente estos signos y ordenar nuestras ideas para poder plasmarlos en la producción de textos. Así que chicos, empezamos con ello. Bien, aquí tenemos que los signos de puntuación ortográficamente se definen como aquellos que son considerados signos ortográficos, ¿no? Que organizan el discurso, facilitan la comprensión de un texto y además evita las ambigüedades, ¿no? Entre los signos de puntuación tenemos el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de admiración. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con la idea. En este enunciado estamos señalando nuestro desacuerdo, ¿no? Con la idea. Pero en este segundo dice, no, estamos de acuerdo con la idea. Hay una coma después del adverbio no, lo cual implica que sí están de acuerdo con la idea. Al haber esta pausa que separa el adverbio del resto de la afirmación, entonces cambia el sentido del hablante, ¿no? Entonces, el signo de puntuación permite ello. Saber con claridad qué es lo que ha tratado de decir el hablante. Entre los signos de puntuación vamos a iniciar con la coma. En este caso tiene muchas clases. Vamos a ver cuáles son ellas para que ustedes puedan identificar. Nos dice que existe la coma de vocativo, la coma enumerativa, de inciso explicativo, la coma elíptica, la coma hiperbática, la coma de adverbio oracional, la coma conjuntiva o antes de las conjunciones, por ejemplo, las ilativas, las adversativas o distributivas, que son conjunciones que pueden estar acompañadas por este signo. Después vamos entonces ahora a trabajar a través de los ejemplos cada una de estas comas para que ustedes lo identifiquen. A ver, empezaríamos con la coma vocativa o coma de vocativo. Recordemos que el vocativo es un elemento extraoracional. Siempre puede separarse con una coma cuando está al inicio, cuando está al final o cuando este vocativo se encuentra en el centro, pues aparecerá entre comas, ¿no? Tenemos la primera oración. Debemos ser tolerantes en todo momento, estimado amigo. El vocativo a quien me dirijo o le hablo es estimado amigo. Como estaba al final, la coma se coloca delante, ¿no? Ahí está. La empatía, jóvenes, es comprender la perspectiva del otro. Le habla a los jóvenes. Este es mi vocativo. Como está entre la oración, voy a colocar las comas rodeando al vocativo. Entonces el vocativo, ya sea al inicio, al final o en el centro,
debe separarse con comas. Dependerá si la coma va antes o va después o va a rodearse el vocativo entre comas, ¿sí? De acuerdo a su ubicación. Luego está la coma llamada enumerativa. Es una coma que separa elementos que tienen la misma clase, ¿no? Puede separar sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, etc. Tenemos, por ejemplo, para diseñar el proyecto urbanístico necesitaremos ingenieros, arquitectos, topógrafos y un asistente. Estoy enumerando nombres comunes y voy a separar a esos nombres con una coma, ¿sí? También hay una coma de inciso explicativo. ¿Qué quiere decir un inciso? Que es una idea que se añade, se inserta en el enunciado para poder explicar o aclarar alguna otra referencia. Cuando decimos Luz, además de excelente profesional, es una buena compañera, yo podría haber dicho Luz es una buena compañera. Pero ¿qué sucedió? Agregué una idea, un inciso, que está insertándose en el orden de la oración. Esa idea que se inserta lo voy a separar con una coma, ¿sí? Lo rodeo con comas. Esas son las comas de carácter incidental. Otro ejemplo es la noticia que ha generado mucha expectativa fue desmentida. Las proposiciones adjetivas, subordinadas adjetivas, también son o tienen un carácter entonces explicativo. Estas van a rodearse con comas. Pude haber dicho la noticia fue desmentida, pero he añadido una información para referirme a la noticia que ha generado mucha expectativa. Y en el tercer ejemplo, el reportaje fue presentado por Alberto, periodista del canal. Esta frase positiva yo puedo hacer referencia a Alberto señalando una explicación que va pospuesta el nombre. ¿Qué digo de Alberto? Que es periodista del canal. Esta idea entonces va a separarse con una coma. Esas son las comas de carácter incisivo. Se le llama también comas incidentales, comas explicativas, ¿no? Puede incluir, como les digo, a proposiciones subordinadas adjetivas, a frases apositivas, ¿no? A todas ellas, ¿no? Separa siempre a un inciso, una idea que se añade para aclarar alguna referencia. Después está la coma elíptica. Esa es una coma especial que se coloca cuando quiero sustituir alguna palabra anterior, ¿no? O supuesta. Por ejemplo, cuando digo, esta computadora es moderna, punto y coma. La otra bastante obsoleta. Aquí el uso del punto y coma también aparece para separar a dos proposiciones, ¿no? Por juxtaposición que hemos visto la semana pasada. Entonces, pero esta coma de aquí que se ha colocado sustituye al verbo es, a este verbo. En lugar de decir que la otra computadora es bastante obsoleta, ya no señalo esto. Simplemente al utilizar la coma sustituyo a ese término. ¿Ya? La coma elíptica lo permite. Aníbal estudiará en el país, punto y coma, su hermano en el extranjero. El mismo caso donde al colocar su hermano, coma, en el extranjero, está haciendo referencia al verbo anterior, estudiará. ¿Ya? También pueden aparecer en esta situación los que cuenten con pasaporte por aquella puerta. Entonces, esta coma se deduce que puede reemplazar un verbo indicando hacia dónde va, ¿no?
Los que cuentan con pasaporte, vayan, diríjanse, ¿no? Por aquella puerta, ¿no? Después está la coma. Hasta aquí, chicos. ¿Está claro? A ver si me confirman. Sí, profesora. ¿Sí se está entendiendo? Son temas que van a siempre aparecer en las prácticas, en las pruebas. Tema prácticamente típico, ¿no? Así que, chicos, bien atentos con esta clasificación de la coma. Luego está la coma hiperbática. Esa es una coma que aparece para indicar el cambio de ubicación de los elementos de la oración. Sabemos bien que el orden de los constituyentes siempre es el sujeto, el verbo, el complemento, ¿no? Complemento objeto y el circunstancial. Pero cuando el orden se ha alterado y sucede que este complemento circunstancial va al inicio, se está ubicando en otra posición, entonces ese elemento hay que separarlo con una coma. Por eso decimos, según los especialistas, coma, el estrés es perjudicial para la salud. Yo podía haber dicho, el estrés es perjudicial para la salud según los especialistas. Ese sería mi orden. Pero he colocado este complemento al inicio, por lo cual tengo que separarlo con una coma. Luego tenemos en la segunda oración, en horas de la tarde iniciaremos la revisión de las prácticas. Entonces, en horas de la tarde también está ubicándose, en este caso al inicio, y se debe de separar con una coma llamada hiperbática. Tanto el elíptico como la elipsis y el hipérbato son recursos que también se han utilizado en la literatura, en la producción de poemas, ¿no? Así que ustedes seguramente lo han escuchado ya, ¿no? Luego está la coma de adverbio oracional. Hay una separación de esta con la hiperbática porque exclusivamente separa al adverbio, sobre todo adverbios que son derivados, como por ejemplo aquellos que terminan en mente. Afortunadamente, o se aproximó a la puerta y se retiró. La crisis, lamentablemente, está rodeado el adverbio. Natural afecta a los más pobres. Naturalmente, coma, toda acción genera una reacción. Entonces, es una coma que separa al adverbio. Separa al adverbio. La coma conjuntiva. Esta es una coma que va a anteponerse a las conjunciones de diferentes clases. Puede ser una conjunción, por ejemplo, adversativa, puede ser una conjunción explicativa, etcétera, ¿no? Entonces, esta coma se llama coma conjuntiva. Tenemos, por ejemplo, este café tiene buen aroma, coma, pero la marca no es muy conocida. Padece miopía, es decir, ahí está una explicativa. Percibe borroso los objetos lejanos. Coge la E. Ha culminado la conferencia, así que ya debemos retirarnos. Acá hay una hilativa, por ejemplo. Entonces, esta coma puede aparecer antes de las conjunciones o en algunas locuciones conjuntivas rodearla, como es explicativa, es decir. Vamos a ver también que en el caso del punto y coma puede usarse muchas veces
para rodear a la conjunción, pero básicamente cuando hay presencia de otras comas o hay extensión en el enunciado, en la oración, ¿no? Ahí está, entonces la coma. Vamos a ver, creo que hay una pregunta. Ya. La pregunta 2, chicos. A ver, van a resolver esta pregunta en el material que ustedes han recibido. El número correcto. Vamos a resolver esta pregunta. A ver, la primera, ¿cómo les fue? A ver, decía el enunciado. En la escritura de la lengua española, la coma es el signo de puntuación que tiene distintos usos y se clasifica en coma de vocativo, elíptica, anteconjunción, delante de adverbios que modifican toda la oración, en incisos explicativos, hiperbática, etc. De acuerdo con ello, en los siguientes enunciados, escriba la coma donde corresponde. Luego a la derecha señala el tipo de coma empleado. A ver, la primera oración. Es decir, la puntuación precisa la idea, la tildación, la debida pronunciación. Y está punto y coma, ya han puesto la coma, así que ya no tienen que colocarla, estaba ya puesta, ¿no? ¿Qué coma es esta? Explicativa, Dayanara, ¿seguro?
Ajá, ya. Elíptica. Así es. Esa es una coma elíptica. Correcto. Coma. eh, Bien. ¿Eh? La letra B. Ahora. Ahí sí faltó colocar el signo, ¿no? Cervantes, destacado escritor español, participó en la batalla de Lepanto. ¿Qué habría ahí? ¿Incisos? Una coma incidental, la coma de inciso. Bien. Y me habló Bastián, ¿no? Sí. Muy bien, Bastián. La coma entonces le ponemos incidental, ¿no? O de inciso. Y otra cosa, las comas van después de Cervantes y antes de participó, antes del verbo. A ver, vamos a ponerle porque en esta oración sí no estaba, ¿no? En cambio en la anterior sí aparecía. Cervantes, acá, ¿no? Destacado escritor español, coma, ahí está el inciso, ¿no? Participó en la batalla de Lepanto. Correcto. Muy bien, hijo. Letra C. Dayanara me había puesto coma vocativa en la letra C. A ver, ¿estaríamos de acuerdo? Encomendamos nuestro destino en tus sagradas manos, Padre nuestro. Le hablo al Padre nuestro. Entonces aquí hay una pausa para separar efectivamente al vocativo. Coma de vocativo, coma vocativa también. ¿Mm? Letra D. ¿Qué habría en la letra D, chicos? Elíptica. Elíptica. A ver, ¿dónde habría la elipsis en esta oración? Lo recomendable es saber idiomas, tener experiencia y ser competitivo. Después de Adverbio puede ser. A ver, mira, si acá decimos, lo recomendable es saber idiomas, coma, tener experiencia y ser competitivo. nominativa. Ajá, ¿ya te diste cuenta?
Estoy mencionando elementos, ¿no? Desde el infinitivo. Saber, tener, ser. Entonces no está sustituyendo algo, sino estoy enumerando estas ideas. Entonces sería enumerativo. ¿Correcto? Letra E. A ver, ¿qué habría allí? Dayana. Dayanara. Hiperbática. A ver, dice, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Acá habría una pausa, ¿no? Cuando hables. Es una proposición adverbial, subordinada adverbial, que suele actuar como un adverbio, ¿no? Entonces, debería decir, procura que tus palabras sean mejores que el silencio cuando hables. Pero se ha alterado el orden y por lo tanto, esta coma la llamamos coma hiperbática. Una coma que aparece cuando el orden de los constituyentes está alterado, ¿no? Bien, a ver chicos, revisen por favor, que esté conforme. Todo está conforme, entonces. Ahora continuamos con el otro signo de puntuación. A ver, el punto y coma. Ya saben que el punto y coma, el puntito, la coma, acá hay un ejemplo más. Y es un signo que es menor que el punto y mayor que la coma, ¿no? En cuanto a su uso, vamos a encontrar tres casos. El primero nos dice que el punto y coma aparecerá en enumeraciones en expresiones complejas que incluyen comas. Entonces, cuando enumero, en esa enumeración interna puede incluir comas especiales. Entonces, para separar a ese elemento que estoy enumerando, debo de colocar el punto y coma. Miren acá. Eva ocupó el primer puesto, Vania el segundo y Darío el tercero. ¿Qué estoy enumerando? Estoy enumerando los nombres propios, a Eva, Vania, Darío, ¿no? Pero cuando he afirmado en el primer caso que Eva ocupó el primer puesto, al enumerar a Vania, ya no menciono que ocupó el segundo. Hay una coma, esta coma elíptica, ¿no? Una coma elíptica que ha aparecido en cada enumeración. Entonces, para yo diferenciar a cada elemento, ¿qué debo de hacer? Debo de colocar el punto y coma para diferenciar a los elementos. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Eva ocupó el primer puesto, punto y coma. Vania, coma el segundo. En esta segunda enumeración hay una coma especial que es la elíptica. Y cuando menciona el tercero, digo Darío el tercero. Puede haber una coma y también puede haber un punto y coma al término de una enumeración. En el segundo caso va a separar a proposiciones yuxtapuestas.
Obtener la beca no fue cuestión de suerte, fueron años de esfuerzo y dedicación. El punto y coma está separando a dos proposiciones, unidas por un mismo sentido, ¿no? La semana pasada asistieron pocos estudiantes. Esta semana hay mayor participación. También aquí aparece el punto y coma para separar a dos proposiciones por yuxtaposición. Recuerden que la coma también separa a proposiciones que son ideas que van a estar coordinadas una con la otra, ¿no? En las oraciones compuestas por coordinación. Luego está el punto y coma que se encuentra antes de los conectores adversativos consecutivos enunciados extensos, ¿no? De longitud. Tenemos, por ejemplo, la gente necesita tener fe para poder andar por la vida. No obstante, son pocos los que hoy en día la tienen. Fíjense bien que el punto y coma está antepuesto a esta conjunción, no obstante, y cierra con una coma. No se puede colocar el punto y coma al término de la locución. Este es el nexo. ¿Ya? Vamos a poner acá. Este es el nexo, o la conjunción o locución. El punto y coma se coloca adelante, se encierra con coma. Recuerden que estas conjunciones también pueden estar entre comas. Solo es por la extensión, digamos, o si es que hay algún uso mayor de otro signo, ahí también, ¿no? Con la coma. Todos los invitados llegaron a la hora indicada, por lo tanto, la ceremonia inició de manera puntual. Miren, el enlace o la conjunción es por lo tanto. A esta conjunción está primero el punto y coma. ¿Sí? Y termina con la coma. No puede estar al final el punto y coma, por favor. Repito, estas locuciones conjuntivas, conjunciones pueden también estar entre comas. Por acá lo hemos visto, miren. Es decir, ¿no? Está entre comas. Igual puede estar no obstante o sin embargo. Pero depende básicamente de la profundidad de la oración, de la extensión, ¿no? Y cuando es más extensa, lo recomendable es hacer una pausa mayor y en este caso el punto y coma. Sobre los dos puntos. Los dos puntos es otro signo de puntuación que lo hemos visto en el tema de la oración compuesta, tanto coordinada como subordinada, ¿cierto? Lo hemos trabajado allí. Y este signo de puntuación puede ir antes o después de una enumeración. Cuando decimos, por ejemplo, me gusta realizar diversas actividades, quiero enumerar esas actividades, yo pongo 2 puntos y luego recién enumero. Leer, cantar, caminar, coma, etcétera, ¿no? Quiere decir esta palabra que va a seguir esa enumeración. ¿Ya? Natural, sana y equilibrada. Primero la enumeración, 2 puntos. Así debe ser una buena alimentación. Entonces, antes o después de una enumeración van los 2 puntos. Chicos, hay que estornudar.
A ver, antes de citas textuales, tenemos, por ejemplo, ya lo dice el conocido refrán, 2 puntos. A mal tiempo, buena cara. Están los 2 puntos, las comillas dobles se utilizan cuando quiero reproducir literalmente alguna idea. En el libro se leía, 2 puntos, nadie es indispensable en la vida de nadie. Efectivamente. En la tercera, estas proposiciones yuxtapuestas de causa-efecto, de conclusión, también pueden separarse con 2 puntos. Se ha excedido en gastos, no podrá ir de vacaciones este verano. La relación de causa-efecto. El atleta no pudo continuar con la carrera, tenía los pies hinchados. Entonces es correcto colocar los 2 puntos cuando expresa ello. Este tipo de oraciones, por ejemplo, son oraciones yuxtapuestas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hemos visto, cada proposición está de manera jerárquica colocada con otra que tiene el mismo nivel sintáctico. Esa es la yuxtapuesta. Las proposiciones tienen esa misma jerarquía, ¿no? Mientras que en las subordinadas sustantivas, como ocurre en las citas textuales, la proposición depende de la otra, ¿no? Bien. Otro caso de los 2 puntos se da en los saludos que aparecen en documentos o cartas. Por ejemplo, después de este saludo vocativo, estimados estudiantes, 2 puntos. En otro renglón dice, les escribo para informarles acerca de la fecha de las evaluaciones. A veces en las pruebas pueden aparecer, chicos, todo eso en un solo enunciado. Entonces lo que van a colocar va a ser, por ejemplo, una raya oblicua. Y luego dice, les escribo. Esto implica que lo que está delante es un vocativo escrito en un documento, en una carta. Porque lo que sigue después de la barra o raya oblicua debe estar escrito en otro renglón. Entonces, si lo ponen en una sola alternativa y le ponen esa raya, quiere decir que después del vocativo tiene que haber los 2 puntos y no una coma. ¿Ya? Otro ejemplo, certifica, en mayúscula también esos documentos, ¿no? Que el alumno Leonardo Quintana aprobó todas las materias. ¿Mm? Después de los verbos que esté en algún documento. Por favor. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna, muchacho? ¿Están entendiendo? Sí, me es todo claro. A mí, disculpe, ¿usted puede, estimados estudiantes, puedo explicar sobre lo de auxiliar? Lo de esta de acá. Sí. Ya. Les decía que nosotros después de un vocativo vamos a colocar una coma, ¿no es cierto? En una expresión cualquiera. Pero cuando se trata de documentos, este saludo, este vocativo, debe de estar con 2 puntos para indicar luego lo que voy a informar o lo que quiero escribir, lo que quiero decir, porque es una carta. Entonces el formato es diferente. Primero viene este
saludo, que es a quien me dirijo, por lo tanto es un vocativo, estimados estudiantes, querida mamá, ¿no? Querida amiga, estimado doctor, ¿no? Así saludamos, ¿no? Y ponemos 2 puntos. Y en otro renglón dice, les escribo para informarles acerca. Va en otra línea. Pero cuando está en las pruebas y lo colocan esto en una alternativa, no va a ocupar 2 líneas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se los colocan de esta manera. Ahí lo agrando. Se los colocan así, en una sola, como si esto fuera una sola alternativa. Entonces dice, le dice, coloca el signo de puntuación. Estimados estudiantes, rayo oblicua, les escribo, tal. Aquí debe de estar, como es un signo de puntuación que aparece en una carta, debo de poner los 2 puntos, no una coma, porque está en una carta. ¿Cómo sé que es una carta? Porque aparece la raya oblicua que indica que lo que sigue debe de escribirse en otra línea, en otro renglón. Por eso va la mayúscula también, ¿no? ¿Ok? Ese es cuando se los colocan en una sola línea. Si los ponen así, pues en el mismo formato propio de un documento, no va a haber ningún problema. ¿Ya? ¿Ahora sí se entendió? Ok, profesora, muchas gracias. No, a ti por preguntar siempre. Pasamos ahora a las comillas. Hay comillas dobles, comillas simples. Las comillas dobles, estas son las llamadas angulares. Y de acuerdo al formato lo buscamos, pues, ¿no? En la tipología, al momento de escribir, buscamos estas comillas angulares. Pero cuando escribo, por ejemplo, a ver, cualquier texto y yo quiero decir, miren, él escribe, pongo 2 puntos y quiero poner mis comillas, me va a salir de acuerdo al tipo de letra que hay, ¿no? No hay caminos, y cierro mis comillas. Miren mis comillas diferentes de estas, ¿no? A veces también de acuerdo a la tipología va a variar el modelo de este uso. Pero en realidad tenemos 3 formas. Es esta que está señalada, un corte así, ¿no? Como si fuera mayor y menor. Esas son las angulares, las que más se utilizan. Las otras, estas de acá le dicen españolas o altas. Y luego están las simples, que es para señalar un solo elemento. Por acá debe haber un ejemplo con esas comillas ahorita. A ver, tenemos que enmarcan citas textuales. Enmarcan citas textuales. Encierran la cita textual. Gandhi escribe, no hay caminos para la paz es el camino. Ya está. Después de los 2 puntos que acabamos de ver, van las comillas dobles cuando quiero decir tal cual una idea. Ya está. Ahora, 2. Encierran palabras impropias, vulgares, extranjeras o sentido irónico. Nos dice, es recomendable tener cuidado con las buenas intenciones de personas que no conoces. Acá hay un sentido irónico, ¿no? Cuando pongo las comillas a buenas es para darles pues referencia a lo contrario, ¿no? Tienen nada de buenas, pues, ¿no? De repente. Por eso dice recomendable el cuidado que debes de tener con esas personas. Por eso encierran entre comillas. Puede encerrarse también alguna palabra que proviene de otra lengua. Quiero definir.
alguna palabra impropia que no esté bien escrita o dicha, también puedo encerrarla para referirme a ellos, ¿no? 3. En título de un artículo, un reportaje, un cuento. El artículo titulado, nombre del artículo. El caso beneficiario en quechua y castellano se encierra entre comillas. Está publicado en la revista Lengua y Sociedad. 4. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. La palabra audífono, entonces por eso voy a encerrar la palabra entre comillas, porque voy a hablar sobre este término. Me dicen que es esdrújula y requiere tilde, ¿no? Se destaca, por eso que va con comillas. Número 5. Explican el significado de un término. Allí están las comillas dobles y las comillas simples. Fíjense bien, el término apocalipsis, entre comillas dobles, proviene del griego, entre comillas también, por ser una palabra que estamos destacando, revelación. Cuando le doy el significado del término, miren, va a ir entre comillas, pero las comillas simples. Las comillas simples solamente es uno al inicio, uno al final. ¿Ven? Ahí está. Uno al inicio, uno al final. Esas son las comillas simples. Se utilizan sobre todo para encerrar significados. ¿Ya? Significados. Número 6. Encierra apodos, ¿qué más? Intercalados entre el nombre de pila y el apellido. ¿Mm? La afición peruana prefiere que el entrenador argentino Ricardo, el Tigre Gareca, dirija la selección de fútbol. Bueno, quería, ¿no? Ya no quieren, ya no quieren. Ya Gareca se fue a otra selección, ¿no? ¿Dónde está ahora? En Chile. Bueno, ¿cómo le llamaban a Ricardo Gareca? Pues le llamaban el Tigre. Ese apodo, para diferenciarlo de su nombre real, se encierra entre comillas dobles. ¿Sí? Esos serían entonces los usos adecuados de estas, hasta el momento de estos signos. Pasamos a los paréntesis, son muchos signos, ¿no? A ver, en los paréntesis, uso de los paréntesis. Insertan información aclaratoria como fecha, lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, etc. Tenemos César Vallejo, Santiago de Chuco, tal. Son datos que van a ir entre paréntesis. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. ¿No? Ahí está. Entonces, ese dato que podemos tener del lugar, de la fecha, van a insertarse. Parecen como si fueran esos incisos también, ¿no? Pero en este caso son datos aclaratorios que sirven de información. Por lo tanto, voy a encerrarlo entre paréntesis. Visitamos el complejo arqueológico de Cuelap, donde queda Cuelap, Amazonas. Como ese es un dato, va a ir entre paréntesis. La OPEP, entre paréntesis, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha decidido aumentar la producción de crudo. También el significado de la sigla o la sigla misma puede ir entre paréntesis. Hasta ahí insertan entonces información aclaratoria como fechas,
lugares, nombre del autor o de una obra citada. También presenta un inciso accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Las reuniones de trabajo, la última duró casi 5 horas, se desarrollan de manera desordenada. Mariana llegó ayer. Había dicho que no viajaría, pero igualmente lo hizo. Y de inmediato se reincorporó al trabajo. Entonces, así como hemos visto las comas, esas incidentales también pueden, los paréntesis, actuar con ese mismo uso. Separar al inciso, ¿no? Que nos dice con poca o nula vinculación sintáctica. A veces son ideas que interrumpen el discurso sin que haya tanta, digamos, importancia, ¿no? Como un comentario. En este caso, la última dura casi 5 horas, no está explicado. Simplemente pronto surgió la idea y se manifiesta, ¿no? Mariana llegó ayer. Había dicho que no viajaría, pero igualmente lo hizo. ¿Sí? Entonces, esto es un comentario de pronto que surge sin tener una vinculación directa, ¿no? Sobre lo que se está hablando. De decir que Mariana llegó ayer y de inmediato se incorporó al trabajo. No hay necesidad de haber dicho lo anterior. Pero como de pronto aparece, eso que se está añadiendo se encierra entre paréntesis. Para eso se usa. Otro signo va a ser la raya. La raya es un guión largo, también le dicen guión largo. Es un signo que se utiliza también para encerrar, por ejemplo, incisos. Miren que los incisos, un término que ustedes están escuchando ahorita constantemente, ¿no? El inciso dice, es conveniente, si me permiten la sugerencia, valorar todos los datos, no solo los positivos. Aquí, esto se está añadiendo y por eso puede ir entre rayas. Entonces, los incisos, si se dan cuenta, intercalan a veces con las comas, intercambian con los paréntesis y con la raya, porque también encierran incisos. Solo que en diferentes a veces contextos, ¿no? Enmarca comentarios de un narrador. Eso ocurre también sobre todo en los textos, en las novelas, en los cuentos, donde están las rayas para indicar quién es el que está contando, o la intervención de un personaje, incluso después, ¿no? Lo principal es sentirse viva, añadió Celia, ¿ven? Afortunada o desafortunada, pero viva. Ahí está, ¿no? El problema con el suministro del agua, aseguró el alcalde, se debe a los trabajos de mantenimiento que ejecuta Sedapal. Se añade quién es el que está señalando o diciendo eso. Entonces, lo que ha dicho va entre rayas. Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores de un diálogo. ¿Todo está bien? Sí, por ahora. Aquí, esto no es. Este no son dos ideas, sino son. Esto de acá no debería de estar, ¿no? Ahí.
para que no se confundan, ¿ya, chicos? Voy a borrar. El segundo puntito no debería de estar, este de aquí, ¿ya? Porque es un mismo diálogo, es un mismo diálogo. Eso es lo que quería separarlo, pero ya no puedo. Entonces se entiende que una persona está diciendo todo está bien y la otra en esta conversación le está diciendo sí por ahora. La intervención de los interlocutores de un diálogo. ¿Ya? Ese es en el caso de las rayas. Signos de interrogación y exclamación. A ver, convocativos en posición inicial, convocativos en posición final. Aquí hay una combinación con los vocativos porque después de un vocativo hemos dicho que hay una coma. ¿Qué sucede cuando el vocativo está al inicio de una pregunta directa? Pues ese vocativo no forma parte de la pregunta. Decimos Rosario, coma. ¿Puedes acompañarnos? Fíjate que la coma del vocativo está aquí. Perdón. Pero el vocativo no está en la pregunta. Hay una pregunta directa, siempre se utiliza signo de interrogación al inicio y al final. No es como en el inglés que solamente va al final. En cambio, igualmente sucede con la exclamación Sandra. Qué bueno que hayas venido. El vocativo está fuera de la exclamación directa. Pero cuando el vocativo está al final, ¿qué sucede? Miren, el vocativo se incluye en la pregunta o en la exclamación. ¿Puedes acompañarnos, Rosario? Qué bueno que hayas venido, Sandra. El vocativo está formando parte de la pregunta solo porque está en la posición final. Pero cuando está al inicio, no. Está separada de la pregunta. Eso tienen que tenerlo presente, por favor, chicos. ¿Ya? La presencia entonces del vocativo es importante para saber si forma parte o no de la pregunta o de la exclamación. Otro caso dice, aparecen con proposiciones subordinadas iniciales. Por ejemplo, estas adverbiales. Si logras aprobar el examen es una proposición adverbial. Coma, recién viene la exclamación. ¿Qué alegría sentirá tu familia? ¿Sí? La proposición va con una coma verbal. Otro. Aunque no esté de acuerdo, coma, separé a la proposición subordinada adverbial. ¿Se acuerdan? Esta concesiva, esta otra condicional, son proposiciones subordinadas adverbiales. Y recién se formula la pregunta directa. ¿Puedes apoyarnos con tu firma? Luego dice, con proposiciones subordinadas finales. ¿Qué alegría sentirá tu familia si logras aprobar el examen? Y está la proposición y forma parte de la exclamación o de la pregunta. ¿Puedes apoyarnos con tu firma aunque no estés de acuerdo? Forma parte de la pregunta. A ver, ¿observaron, chicos? Revisen, por favor. Antes del ejercicio que viene a continuación. Ya. A ver, vamos a darnos este tiempo entonces para poder resolver esta primera pregunta. A ver, chicos, trabajemos.
Ya está, a ver, chicos, en el texto. Vamos a ir poniendo a ver, dice, para Aristóteles, hay un dato ahí que aparece, 384-322, que debo de colocar para encerrar esa fecha. Que debo colocar. Paréntesis. Claro, paréntesis, muy bien. Le voy a colocar mis paréntesis ahí, ¿no? Ya encerré entonces mi fecha. Y hay una coma que también tengo que colocar acá, ¿no? Porque estoy separando a esta idea que está ubicada no en el orden normal de la oración, ¿no? Para Aristóteles, 384-322 a.C., coma, existen 3 tipos de amistades posibles. Y voy a empezar a mencionar. Entonces, ¿qué debo de colocar después de 3 tipos de amistades posibles? Aquí debería de poner 2 puntos, ¿no? La amistad por interés, cuando los amigos esperan obtener algo beneficioso de la relación,
Hasta ahí, entonces voy a mencionar algo. Ahí hay una idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La amistad por interés. Y luego voy a aclarar. Entonces, acá tengo que poner una coma. Cuando los amigos esperan tener algo beneficioso de la relación. Luego, hasta allí. Y luego voy a mencionar el siguiente elemento. Entonces, ¿qué tengo que colocar? El punto y coma. Acá, punto y coma. La amistad por diversión, y nuevamente aclaro, que se basa en la obtención de placer mutuo. Entonces voy a colocar una coma. Que se basa en la obtención del placer mutuo. Y al mencionar al último elemento, puede ir, les había dicho, un punto y coma delante de la conjunción y. Yo vi un punto. Coma sí, pero un punto no. Pega mucho, a ver. Más o menos, ¿no? Y la amistad virtuosa de la que no se espera sacar provecho. Acá debe haber otra coma. Coma. De la que no se espera sacar provecho, sino compartir una visión. Y acá hay una coma, pero esa coma conjuntiva, ¿no? Sí. A ver. Hemos encerrado en paréntesis los datos de la fecha. Colocamos una coma que ha separado a la idea que se ubica en otro lugar que no, digamos, debería. Entonces, la coma hiperbática, ¿no? Después hemos empezado a enumerar y previamente a la enumeración colocamos los dos puntos. El primer elemento habla de la amistad por interés y luego hay una información donde dice cuando los amigos esperan tener algo beneficioso de la relación. Como hay una idea que se está añadiendo, va la coma. Punto y coma para separar el siguiente elemento, la amistad por diversión. Ay, acá está mal. La amistad por diversión, acá está la coma, que se basa en la obtención de placer mutuo. Esta idea está explicando sobre la amistad por diversión. Y el último elemento, después de mutuo, el punto y coma, y la amistad virtuosa, que era el último elemento, y lo que se está explicando de lo que se espera sacar provecho. El sino es una conjunción, así que se coloca la coma conjuntiva delante de esta. Una visión. Entonces, ¿cuántas comas y puntos y comas había? Pues vamos a contar. Habían 5. Cinco y 2. ¿Ya? A ver, revisen, chicos. Ya. Ahora la pregunta 2. ¿Qué enunciado está correctamente puntuado? A ver. ¿Cuál de todos los enunciados estaba bien realizado?
A ver. Alejandrina había comunicado que ahora no vendría a trabajar, pero llegó. Por ejemplo, acá está mal este pero, ¿no? Este punto y coma delante del pero. ¿La B? En la B dice, el profesor continúa indicando, para mañana lean el capítulo 7 del libro. A ver, continúo indicando, para mañana lean el capítulo 7 del libro. El profesor continúa indicando. Pero acá hay una reproducción textual. No hay una reproducción textual. Dedo. Ujú. Ya, ahora sí. A ver, dice. ¿Qué enunciado está correctamente puntuado? Los intereses en escribir, los interesados en inscribirse en la conferencia deben indicar tampoco, ¿no? Esta coma no es necesario. De frente es los interesados, coma, en inscribirse en la conferencia, coma, deben indicar su email. Ahí faltó, ¿no? En esta circunstancia, acá hay una coma hiperbática que ha separado a la frase nominal en función de circunstancial. Y luego viene una expresión que está entre signo de exclamación y es correcto. Es imposible tomar decisiones, coma, estimado amigo. El vocativo está al final de esa exclamación directa, así que esta era mi respuesta correcta. Está usándose correctamente. El vocativo se separa con una coma. El vocativo forma parte de la exclamación cuando está al final de esta. Después, la coma ha separado a este circunstancial, complemento circunstancial que está al inicio, o sea, está en otra ubicación y se ha colocado esta coma hiperbática. Es correcto. El error en la E decía, para elaborar el afiche necesitamos 2 puntos, cartulinas, plumones, tijeras. Acá faltaba decir, para elaborar el afiche necesitamos, por ejemplo, eh, varios materiales. Si recién hubiera dicho materiales, recién podía enumerar varios materiales. 2 puntos, recién allí. Si no se menciona el elemento general, no se puede enumerar. Tendríamos que haber dicho, otra forma es, para elaborar la ficha necesitamos cartulinas, plumones, tijeras, ¿no? Sin los 2 puntos. Pero si quiero colocar los 2 puntos, tengo que, por favor, colocar un elemento general antes de enumerar. ¿Ya? Entonces, esto por favor, para que, este es un distractor frecuente, así que tómenlo en cuenta. Bien. Ahora pasamos a la última parte que es mucho más concreta, chicos, sobre el discurso escrito. En el discurso escrito, este es un tema necesario para que podamos redactar. Dice, es una unidad comunicativa básica que trata sobre un tema. Puede ser oral o escrita. Expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Se estructura por reglas textuales distintas a las de la oración. Claro, el texto también es una unidad comunicativa que expresa nuestro punto de vista, nuestras ideas, las cuales van a estar presentadas en forma ordenada y clara, ¿no? Haciendo uso de estos signos, por ejemplo, de puntuación que hemos aprendido, pero también
de las diferentes propiedades del texto que ahora vamos a reconocer. Por ejemplo, entre las propiedades, ustedes conocen lo que es la adecuación. Nos dice que relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. O sea, tomamos en cuenta quién es el emisor, a quién va dirigido, el destinatario, de qué estamos hablando, es decir, el tema. En el texto se presenta un vocabulario y estructura gramatical pertinente al registro. Un registro formal, informal, por ejemplo. El tema y el destinatario. Entonces, adecuamos el texto de acuerdo a esos elementos. La cohesión conecta diferentes partes del texto. Podemos unir estas ideas a través de elementos cohesivos, como por ejemplo la sustitución, la referencia, la elisión y los conectores. La coherencia refleja la relación entre las ideas dentro del texto. Cada parte del texto se estructura por ideas vinculadas semánticamente y que tengan un sentido lógico. No podemos escribir alguna idea que no tenga sentido, que no sepamos cuál es mi idea principal, de qué quiero hablar, ¿no? Por eso la coherencia es necesaria. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de cohesión. Recordemos que la cohesión conecta diferentes partes del texto y dentro de ellos podemos utilizar la referencia. En el caso de la referencia, puede haber una referencia en cuanto al uso de la anáfora y de la catáfora. Por ejemplo, si yo digo, Alberto presentó un documento en el trabajo, con eso solicitó sus vacaciones. Acá primero menciono al elemento, el documento. Luego utilizo un reemplazo para no repetir nuevamente este nombre. Digo, con eso, entonces al decir eso, es porque ya he mencionado previamente a este elemento. Ahí hay anáfora. En el otro caso, acondicionó una caja de madera donde guarda sus herramientas. ¿Ven? Primero menciono al elemento y luego indico en la sustitución a través de un, por ejemplo, pronombre o un relativo, como en este caso donde, una caja donde guarda. Entonces, en la anáfora primero se ubica el nombre y luego a los pronombres. En el caso de la catáfora es a la inversa. Antes de detallar, se menciona la idea que está, digamos, sustituida. Como por ejemplo cuando decimos, al irse se llevó absolutamente todo. Yo aún no sé qué es ese todo, pero ya lo he mencionado. Ese todo va a ser mi catáfora, ¿ven? Y luego recién especifico qué era ese todo. Se refería a los libros, a la ropa, a los utensilios. Después se está mencionando. Entonces la catáfora es cuando primero ubico al elemento que aún no he detallado. Es decir, a estos pronombres. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer uso de esta referencia en diferentes textos que produzca. ¿Ya? La sustitución es otro mecanismo de cohesión muy sencillo también de usar porque un término va a reemplazarse por otro que tengan un mismo significado. Como los sinónimos, había mucha algarabía en el lugar. Este bullicio era por tu llegada. El bullicio y algarabía comparten un mismo significado. Son diferentes significantes para un mismo significado en el caso de las sinónimos. Otra sustitución es a través del hiperónimo. Eso lo vimos también en otra clase. El hiperónimo es un elemento que incluye a otros que se encuentran dentro de esa clase. Cuando digo recuperó algunas joyas
pero no logró ubicar su pulsera favorita, joyas es la clase mayor, que incluye a pulsera, que es un hipónimo. Recuerden que el hiperónimo jerárquicamente está al inicio y los elementos que están incluidos están en otro nivel, ¿ya? Entonces, joyas es el elemento mayor. Dentro de joyas está la pulsera. Entonces, pulsera es un hipónimo. Cuando usted le dicen, ¿qué mecanismo de cohesión hay? Si primero mencionó al hiperónimo, entonces se dice por hiperónimo. Si primero se menciona al hipónimo, entonces se da por hiperónimo. Como en esta segunda oración. Ariane estudiará francés. Ahora es necesario manejar idiomas. Francés es el hipónimo de idiomas. Idiomas es un hiperónimo. Es la clase mayor. Es un hiperónimo, ¿no? Este hiperónimo, igual que pulsera, era un hipónimo. ¿Mm? Entonces, cuando primero se menciona el elemento, se le llama de acuerdo al elemento que aparezca al inicio. Heterónimo, pulsera es el hipónimo. Acá primero he mencionado el hipónimo y luego el hiperónimo. Recuerden, jerarquía, clase mayor, hiperónimo. Por ejemplo, ¿se acuerdan este caso de frutas? ¿Qué elementos están incluidos en, pues, uva? Vamos a poner pera. Estos son hipónimos de frutas. Siempre en una relación vertical. La relación horizontal se enumera uva, pera, manzana, etc. De esa manera, a esto lo llamo cohiponimia. Cohipónimos. ¿Ya? Verticalmente, hiperónimo, hipónimos. Uva, peras son hipónimos. De frutas. ¿Ya? Bien, esto para recordar lo que hemos visto antes. Otro mecanismo de cohesión es la elipsis. La elipsis, que acabamos de verlo en la coma, también puede aparecer en estas construcciones. Decimos, en la siguiente reunión, yo leo la introducción y tú las conclusiones. Ahí sabemos bien que es un espacio que está vacío para indicar la omisión del verbo anterior, lees, ¿no? Otro cuando decimos Juliana o Juliana no presentó la monografía dentro del plazo indicado debido a que estuvo bastante ocupada. La omisión del nombre. La omisión de la persona, del sujeto. Acá hay omisión del sujeto. Juliana no presentó debido a que Juliana estuvo ocupada. Entonces, hay un vacío. Fíjense que no hay coma, no hay nada, solamente está en vacío. Entonces, aquí hay uso de la elipsis. En otros casos, puede haber la omisión a través de la coma para indicar al ver. Son dos formas diferentes en el caso de la elipsis como mecanismo de cohesión.
¿ya? Y 4, los conectores discursivos, que son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel, oracional y textual. Son llamados también marcadores del discurso. Pueden ser tipos de adverbios, conjunciones coordinantes y subordinantes. Por ejemplo, el niño se portó bien porque su padrino le traerá regalos. El niño se portó bien, así que su padrino le traerá regalos. Puede ser que utilice una conjunción causal o una conjunción ilativa. Acá los conectores no solo unen ideas, sino también portan un significado del texto. Usar uno o el otro cambia el sentido de la oración o del texto. Entonces los marcadores discursivos servirán para unir todas estas ideas y párrafos en los textos. ¿Cuáles son los conectores discursivos? Vamos a encontrar que los conectores discursivos pueden ser los aditivos, además, aparte, asimismo. Son los que me indican entonces una idea que se añade, que se inserta, ¿no? La empresa se declaró en quiebra, además liquidó a los trabajadores. Suma, ¿no? Los adversativos, conectores que expresan oposición, sin embargo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio. Y ahí tienen un ejemplo. Muchos de los programas que transmiten los canales tienen contenido poco educativo o relevante. Sin embargo, tienen mucha audiencia y una gran cantidad de seguidores. Ese es el uso de los conectores para indicar una oposición de una idea. Los concesivos expresan dificultad, obstáculo, de todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo, aunque, ¿no? El costo de las entradas es un poco cara. De cualquier manera, conseguiremos dinero e iremos al concierto. A pesar de expresar justamente esa oposición, igual se ejecuta la acción principal. Lo mismo sucede en este uso. Los consecutivos sublativos, una continuidad de ideas, entonces, por tanto, por consiguiente, así, pues, en consecuencia. La bacteria es resistente al antibiótico, por consiguiente, habrá que probar otras alternativas. Los explicativos, a saber, es decir, esto es, o sea, ya saben que la segunda idea explica la primera. En algunas culturas, muchos dioses eran seres antropomorfos. Esto es, ahí explico, tenían apariencia humana. Estos conectores además van entre comas. Los reformuladores se utilizan cuando quiero justamente reformular una idea, volver a presentar una idea de otra manera. Por eso dice dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. Esta puerta debe permanecer cerrada. En otros términos, no está permitido el ingreso a este lugar. ¿Ven? Lo expreso de otra manera. Los ejemplificativos ya saben que se utilizan para dar casos, ejemplos. Se utiliza la misma palabra. Así, así por ejemplo, así tenemos, verbigracia. Los sustantivos concretos designan seres que pueden percibirse con los sentidos. Por ejemplo, mesa, papel, tiza, entre otros. Los rectificativos. Estos rectificativos se utilizan para corregir alguna idea, mejorarla, ¿no? Por eso dicen, más bien, mejor dicho, por mejor decir, aclara, rectifica. Para el uso del acento escrito se considera la normativa establecida por la RAE. Mejor dicho, no todas las palabras se tildan. Rectifico la idea anterior. Luego están los conectores de ordenación. Sirven para justamente ordenar las partes del texto. Puedo usar a continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar. Los de apoyo argumentativo, a través de en vista de ello, así las cosas, pues bien, me ayudan a, pues, fundamentar más la presentación de mis ideas, ¿no? Los recapitulativos se utilizan para
recoger toda la información y sintetizarla a través de ese uso, ¿no?, del conector final, sobre todo para hacer el cierre del texto. Se utiliza en conclusión, al fin y al cabo, en resumen, resumiendo, en otras palabras. ¿Sí? Y los de digresión son conectores que de pronto aparecen, pero que no tienen relación con el hilo comunicativo, interrumpen, ¿no? Pero está separado del discurso, no tiene relación alguna. Por eso dice, a propósito, a todo esto, dicho sea de paso. Entonces, en el texto, acá tenemos el uso de todos estos conectores. Dice, en primer lugar, si deseamos lograr éxitos en la vida, debemos dejar de lado el pesimismo. Pues bien, este es un germen emocional que crece en nuestro interior y es prioritario combatirlo lo antes posible. Al fin y al cabo, todos poseemos pensamientos negativos. Solo de nosotros depende apostar por un cambio a favor del amor propio y el crecimiento personal. A propósito, ¿crees que el profesor aceptará postergar? ¿Ven? Este es uno de digresión. No tiene relación con lo que está totalmente hablando y surge esta pregunta que no, pues, se vincula con el sentido del texto. Esos son los de digresión. Así también a veces surgen, ¿no? Con esto vamos a terminar los tipos de texto que también seguramente han trabajado en habilidad verbal. Conocemos que los textos pueden ser expositivos, o sea, los tipos o clases de textos de acuerdo a su propósito comunicativo. El expositivo explica y transmite una información de manera objetiva para la comprensión de un tema. Sobre todo están los textos científicos, ¿no? Los descriptivos detalla cómo son los objetos, las personas, los lugares. Entonces hay uso de repente de mayor uso de los adjetivos, por ejemplo. Los argumentativos defienden una postura, defienden una idea, es subjetivo. En cambio, esto es subjetivo. ¿Por qué? Porque voy a fundamentar mi punto de vista. En cambio, el expositivo es objetivo. Entonces tenemos ahí textos que representan. El narrativo relata los hechos. Pueden estar en los cuentos, en las novelas, en las noticias, ¿no? Relata de manera secuencial lo que le está sucediendo a las personas o a los personajes, ¿no? El dialogado reproduce las intervenciones de los interlocutores, o sea, lo que dice, se encuentran en los textos dramáticos de teatro que van a ser representados porque están sus parlamentos, ¿no? Lo que van a decir. También en las entrevistas, porque el entrevistado formula una pregunta y el otro responde, el entrevistado. Y los instructivos te brindan indicaciones, ¿sí? Para realizar una actividad. Suelen estar los verbos al inicio, ¿qué es lo que debo hacer? Debemos estar preparados, ¿no? Luego revise, verifique, ¿ven? Entonces, me va a dar esas indicaciones. Ya. Entonces, nuevamente, chicos, antes de dar las claves, Dios mío, se pasa rápido la hora. En el expositivo dice Marte es un planeta rocoso, es el cuarto planeta, está informando, ¿ven? Transmite una información de manera objetiva. El descriptivo, que puede aparecer dentro de un texto narrativo, ¿ah? Por ejemplo, la casa donde crecí era inmensa, tenía 5 habitaciones, una sala, un comedor, una cocina. A veces en los cuentos, en las novelas, que son textos narrativos, porque están contando una historia, aparece una descripción del lugar, del personaje. Entonces, cuando detallan cómo son esos objetos, personas, lugares, son descriptivos. En el argumentativo, vamos a encontrarlo en los ensayos, en los artículos de opinión, en las críticas. Por eso dice, es necesario que haya más tolerancia en nuestra sociedad. Sin ella es muy difícil vivir de manera pacífica, debido a que no hay respeto por las creencias, las identidades y la forma de ser de los demás.
Además, distintos hechos históricos han demostrado que la intolerancia puede acarrear graves consecuencias. Está dando su punto de vista, presenta argumentos, ¿no? Las ideas que sostienen eso. ¿Ven? El narrativo, como les decía, cuenta, los montañitas entraron a la cabaña, no era muy grande, pero era acogedora, Javier prendió la chimenea, cuenta una historia, en una secuencia de acción. El dialogado y está también en las noticias, están en todo lo que cuente, tanto de manera ficticia como real. Bueno, con estos chicos hemos terminado, pero acá están las claves del pasado. Y esperando, chicos bellos, que por favor, todo lo que han aprendido aquí, que también con mucho, con todo el amor que hemos sentido en los maestros por ustedes, para que puedan ustedes utilizarlo, tanto en los exámenes que van a ustedes dar, pero también para su uso diario. El curso de lenguaje es un curso necesario para nuestra vida. Así que chicos, les deseo lo mejor. Ha sido un gusto haberlos acompañado en este ciclo de verano y me despido esperando que tengan el éxito que todos necesitan y esperan lograr. Un beso. Cuídense mucho, chicos. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao. Mis cuece. Chao, mis, Cuídense. gracias, profesor. Muchas gracias. Chao, chicos. Bye, Besos a profesora. todos. Chao.